Saludos a todos los que nos acompañan a través de los medios. Aquí su iglesia Capilla del Rey en la ciudad de Orlando, en la Florida. Nuestra congregación, como siempre, aquí reunida, glorificando al que todo lo merece. Y sabemos que usted también será añadido bajo esa cobertura de su bendición. Entre tanto, escucha la administración del mensaje de esta mañana. Así que no se separe de allí. Y si desea compartirnos sus peticiones, las puede hacer. Si desea compartirnos un saludo, también lo hace. Le saludamos, le bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos pues a recibir a nuestro pastor Luis Germán Mercado con el mensaje de la palabra en el día de hoy. Muchas bendiciones a todos. Amén. Un abrazo desde aquí, hermanos. Un abrazo. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, recordará que yo comencé hablando el domingo acerca de un verso en que el apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Y yo dije en aquel entonces, el domingo, que nuestras palabras tienen vital importancia. Óigame bien, vital importancia. Cuando digo vital, es vital. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuán poderosa es la palabra? La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Usted no necesita que Dios haga algo, necesita que Dios diga algo. Es por su palabra. Por su palabra fue creado todo lo que existe. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene todo poder. La palabra tiene poder. Por palabra se bendice y por palabra se maldice. Se dice mal. Y cuando se dice mal, eso tiene un efecto tan poderoso. Una palabra puede producir un divorcio. Una palabra puede producir una guerra. Así es eso es lo que dice el apóstol Santiago, hermano biológico del Señor. En su epístola dice que por la palabra, por la lengua, se produce un pequeño fuego que consume mucho. Por una palabra se desata una guerra entre dos potencias mundiales o más. Por palabra se desata muerte. Así de poderosa es la palabra. Y cité un pasaje de 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Teniendo el mismo espíritu. Entonces, ese teniendo el mismo espíritu liga ese pasaje. Hay otro pasaje que está en Salmo 116. Y quiero referirme a ese pasaje. En ese pasaje el salmista no dice quién era. Dice en ese pasaje: creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Y dije: todo hombre es mentiroso. Pero cuando se refiere a Dios dice: a Jehová pagaré mis votos. A Jehová le confesó fidelidad, estando afligido en gran manera. Cuando pasaba el salmista un momento de profunda aflicción. ¿Usted ha estado así alguna vez? Profundamente afligido. Que parecía que las puertas todas se cerraban. Que no se veían puertas abiertas. ¿Ha estado así alguna vez? El salmista estuvo así. Y estando así, habló. Ahora, ¿qué es lo que hablamos cuando estamos así? Cuando estamos así, lo que hablamos es lo que tenemos en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es en el momento de la aflicción, en esos momentos de
de mucha presión cuando aflora y por nuestra boca salen palabras que dicen que es lo que hay adentro. El salmista dijo, en tiempo de profunda aflicción voy a hablar. Pero lo que habló no confligía en nada, más bien certificaba, más bien estaba de acuerdo a lo que había confesado con su boca antes de estar en la aflicción. No estaba confesando nada distinto, no estaba hablando distinto. Cuando estaba siendo bendecido, cuando estaba prosperando, cuando lo tenía todo, cuando estaba en lugares espaciosos, habló de una forma, y cuando estaba en aflicción, habló de la misma forma. Por eso dice, estando afligido, hablé. Y ahora dice Pablo, es un asunto de fe. Es decir, cuando el salmista dijo aquello, estaba hablando en fe, no para crear fe. Usted no puede crear fe, nadie puede crear fe. Y usted ni yo podemos crear fe, nadie puede. Pero estaba hablando en fe conforme a Dios. Estaba hablando, estaba pronunciando con su boca, aquí todo terminó, todo se acabó, esto vino para acabar con mi vida, soy hombre muerto, ya no más, se acabó todo aquello terminó. Estando afligido en gran manera, habló, y habló en fe. Lo que habló estaba de acuerdo al Señor, no en contra, no habló mal de Dios. Ahí es que quiero llegar. No habló mal de Dios. Es que tú me has abandonado. Es que tú no me cuidas, tú no me das, tú no me haces. Lo que el salmista estaba diciendo, estoy pasando por un tiempo de gran aflicción. Pero yo creo que tú estás conmigo. Amén. Amén. Y yo creo que tú no me has abandonado. Y yo creo que tengo más por delante para vivir. Yo creo que tú me eres propicio. Yo creo que tú me sigues amando. Yo creo que tú me amas. Dios le ama. Yo quiero decirlo otra vez. Hermano amado, el amor de Dios por usted, por mí, es inalterable. El amor de Dios no cambia. Dios no está amando más. Dios no está creciendo en amor. Él es amor. Dios no está mejorando. Él es perfecto desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no está inventando. Dios no tiene un plan B. Eso no existe en el corazón de Dios. Él tiene solo un plan. El plan de Él es el A. Solo un plan. Dios no abandona. Dios no desecha. El hombre sí. El hombre abandona. El hombre desecha. El hombre señala. El hombre no extiende la mano para levantar. Pone un pie para que termine de tropezar. Pero Dios no. Dios no. Y nosotros tenemos que ser igual, imitar a Dios en eso. Que lo que veamos siempre en el otro es la promesa de Dios. Que lo que veamos siempre en el otro hermano sea al Señor sobre él, bendiciéndole, ayudándole, levantándolo, abundando en su vida. Por eso, cuando Pablo habló, hizo referencia a Dios. Yo estoy en el mismo espíritu que el salmista. Creí, por lo tanto hablé. Oiga, hay en el libro de Hebreos un pasaje al cual quiero referirme una vez más, que es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Está desde el verso 1, todo el capítulo,
no lo vamos a leer. Habla de 17 personas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. De todo tipo de extracto socioeconómico. Había gente pobre, había gente rica. Había gente muy pobre, había gente muy rica, había gente educada, había gente no educada en términos de que no habían estudiado nunca. Había gente que venía de familias adineradas, gente que venía de familias muy pobres, todo tipo de extractos. Habla de una mujer que identifica por su nombre. Identifica también su oficio. Su nombre es Rahab. Su oficio, ramera. ¿Cómo se entiende eso, pastor? Eso de ramera. Era ramera. Era ramera. Y entre los 17 personajes que menciona ese capítulo está ella. ¿Por qué la menciona? En todo ese capítulo está hablando de obras de fe, de gente que obró en fe. ¿Y por qué Rahab está allí? Pues cuando el pueblo de Israel se venía acercando a la tierra prometida, la primera ciudad que estaba allí en pie, imponente, majestuosa, que parecía impenetrable la ciudad, que una ciudad amurallada, Jericó. Es como que cuando estaban a punto de poner la planta de su pie por primera vez en la tierra prometida, y lo que se encuentran de frente es un castillo San Felipe del Morro, pero con las murallas completas. Si usted ha estado allí, sabe de lo que estoy hablando. Si ha estado en Altos del Chabón, sabe de lo que estoy hablando. Una ciudad amurallada. Y dice la Biblia que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así dice, estaba cerrada, bien cerrada. Y Josué, envió allá a espías que fueran a reconocer la tierra. Enviaron espías a que reconocieran la tierra. La tierra de Jericó, la ciudad de Jericó. Y dice la Biblia que hubo una persona que fue quien los recibió, los protegió, los encubrió, los alojó, les proveyó, y era Rahab. Eran 2 hombres. Algunos pensaron que aquellos 2 hombres estaban allí buscando su servicio. Nada de eso. Rahab estaba recibiendo a aquellos 2 hombres y honrándolos, no deshonrándolos. Porque ella dijo, Dios está con este pueblo. Este pueblo que está rodeándonos, yo he escuchado las cosas que Dios está haciendo con ellos. Yo sé que Dios está entre ellos. Oiga, en eso hay fe. En eso hay fe. Y en vez de delatarlos, pudo haberlo hecho. Los recibió, los guardó, les dio todo lo necesario. En eso hay fe. Esta mujer tuvo fe cuando todavía era ramera. Y a pesar de que la Biblia se refiere a ella varias veces como Rahab la ramera, a partir de este momento no se le mencionó más como Rahab la ramera. Solo Rahab, por su nombre propio, Rahab. Recuerda que en este entonces nadie tenía apellido.
El apellido lo constituye el oficio. Simón el curtidor. Jesús el carpintero. El oficio constituía lo que para nosotros es el apellido. El oficio de Rahab era la prostitución. Pero a partir de aquel día, de aquella vez, nunca más. Y Rahab les dijo, recuerden cuando entren a poseer a Jericó, recuérdenme a mí, a mi familia, a mí, a mi familia. Y aquellos hombres les dijeron, toma un cordón de grana, un cordón de grana. La grana era un tejido rojo vivo. Y átalo sobre tu casa para que cuando vengamos a invadir a Jericó, tú y tu casa sean salvos. Aquel cordón de grana que era tipo de la sangre de Cristo. La misma sangre de cordero que el pueblo de Israel pintó sobre los dinteles de la puerta la noche de la Pascua y el ángel de la muerte pasó de largo. Estaban cubiertos por la sangre del cordero, de aquel cordero. Tipo de la sangre del cordero de Dios, que es Cristo, que quita el pecado del mundo, y donde esa sangre está, el ángel de la muerte pasa de largo. No hay más muerte sobre aquel que ha sido marcado con la sangre de Cristo. Rahab puso aquel cordón pendiendo en alguna parte de su casa, y cuando entró la invasión a Jericó, aquellos hombres honraron la fe de Rahab. Honraron, no olvidaron, se acordaron, la honraron. El panadero y el copero estaban delante de José en la misma celda. Fueron liberados. El uno fue ejecutado, el otro fue repuesto a su oficio con todos los honores, pero estando allí se olvidó de que le había dado palabra a José de acordarse de él cuando saliera. Se olvidó. Estos dos hombres no se olvidaron, y cuando llegaron a Jericó honraron la fe de aquella mujer. Retuvieron la vida, le perdonaron la vida a ella, a toda su familia y todo lo que tenían. Pero eso no queda ahí. Eso no terminó allí. Si usted va al capítulo 1 del Evangelio de Mateo, donde se da el árbol genealógico del Señor Jesús. Y se divide en 3 secciones de 14 generaciones cada uno. Desde Moisés hasta Cristo. En la segunda sección de 14 generaciones, allí hay una mujer. Solo una mujer entró en ese árbol genealógico. No se contaban mujeres en árbol genealógico nunca. Solo varones. Pero esta vez había una mujer en un árbol genealógico. ¿Y usted sabe quién es? Ella misma. Usted acertó. No digo que adivinó, pero acertó. Rahab. Oiga, Rahab está contada entre los ascendientes de Jesús. Eso es como para decir, wow, que un pariente, una pariente de Jesús, un día fue ramera, pero siendo ramera creyó. Y Dios, oiga bien, Dios tomó en cuenta su fe. Y conforme a su fe habló y les dijo a los 2 espías, conmigo están seguros. Los voy a recibir, los voy a guardar, los voy a honrar. Y Dios la honró a ella. Dios la honró a ella. Si
Si se traza un árbol genealógico del Señor Jesús, allí va a aparecer ella. Ella es uno de los personajes que aparece en ese capítulo 11 de Hebreos. Hay dos personajes más. Aquí es que quiero llegar ahora. Hebreos capítulo 11 y verso 21. Por la fe, Jacob, al morir, entiéndase, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y cómo los bendijo? Pronunciando palabras. Si usted fuera a Génesis capítulo 49, perdón, verá allí a Jacob orando, bendiciendo a cada uno de sus descendientes. Y pronunciando palabras de bendición, de heredad en Dios. Dice que bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Oiga, ¿qué es un bordón? Un bordón es un tipo de bastón, una vara que usa alguien que ya no puede valerse por sí mismo. Este hombre estaba afligido, estaba muriendo, físicamente extremadamente debilitado, necesitaba un bordón, pero estando en esa condición habló, y habló en fe. Y lo que proclamó fue fe sobre la vida de sus descendientes. Allí estaba bendiciendo. Hay personas que para bendecir necesitan estar en opulencia y estar en el mejor momento de su vida para que por su boca salga una palabra de bendición. Aquí hay un hombre que está agonizando. Y el día de la agonía es un momento de extrema debilidad. Estaba a minutos de la muerte. Pero lo que había en su boca era una palabra de bendición. Estaba bendiciendo. Y si usted mira la lista de esas oraciones que hizo por sus hijos, era bendición, bendición, bendición. Estaba a este hombre hablando en fe y usando su palabra para bendecir. Aunque estaba apoyándose sobre un bordón. Hasta que el momento en que ya el bordón no pudo sostenerlo más. Y dice que estando en su lecho, encogió sus pies y murió. Pero preciada es a Jehová la muerte de sus santos. Habla de alguien más. Por la fe José, dice el verso 22, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oiga, aquí ahora está hablando de un personaje. Escuche, yo quiero decir, la vida de José impresionante. La vida impresionante. Cuando tenía 17 años, fue vendido por sus hermanos para que fuera esclavo. Oiga, lo vendieron como esclavo a los 17 tiernos años. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Y aún siendo esclavo, Dios estaba con él. Y aún siendo esclavo, sirviente, lo que hacía, Dios lo prosperaba. Porque estaba con él. Llegó a la adultez y fue juzgado mal, señalado mal, por lo tanto, fue preso. Oiga, se encontraba en la nación más poderosa del mundo y allí fue preso. Pero la Biblia no dice
que en su boca se encontrara palabra de maldición, sino que cuando abría su boca confesaba a Dios. Estando afligido en gran manera, habló y habló conforme a Dios. Y dice la Biblia que estando preso, Dios estaba con él. Dios estaba con él cuando era sirviente, Dios estaba con él cuando era presidiario, injustamente. Y cuando era sirviente, lo que él hacía lo prosperaba. La casa de Potifar prosperó en la administración, porque el jovencito José, de 17, 18 años, estaba allí. Y Dios bendijo aquella casa, prosperó. Lo mismo pasó cuando llegó a la cárcel. Dice la Biblia que ganó gracia delante de los encargados de la cárcel, a tal punto de que lo convirtieron en un subadministrador de la cárcel. O sea, a un preso que lo convierten en subadministrador del presidio. ¿Cómo es eso? Dios estaba con él. Y Dios no lo sacó de la cárcel. No aquel día. Dios estaba con él y siguió preso. ¿Y por cuánto tiempo sucedió eso? Durante 11 años este hombre estuvo preso. 11 años. Hasta que un día hizo falta alguien que interpretara un sueño a Faraón, el gobernante de la gran nación de Egipto, y fue hallado que solo él, solo José, tenía la capacidad de interpretar sueños. Aquel panadero se acordó. Ahora recuerdo que hay un jovencito hebreo que está preso. Él me interpretó un sueño a mí y aquello se cumplió. No había olvidado eso. Dios lo recordó. Una cita divina. Faraón lo mandó a llamar para que aquel ahora adulto joven se parara frente a Faraón. Tuvieron que cambiarlo de pies a cabeza. Lo remozaron de pies a cabeza. Allí llegó José delante de Faraón. Usted sabe la historia. No solo interpretó el sueño, sino que se convirtió en su consejero y le dijo: Faraón, prepare muchos graneros, pero muchos graneros. Y en estos 7 años de abundancia vamos a producir mucho grano. Y lo llena esos graneros. Y usted dirá: eso es administración básica, ¿verdad? Eso cualquiera puede ser. Sí, pero en aquel momento no era así. En aquel momento, frente a este gran gobernante, aquel joven, acabado de salir de la cárcel, estaba dándole unos principios de administración que resultaron ser todo un éxito, porque el hambre arreció y solo había grano, comida en Egipto. Cuando fue a servir a casa de Potifar como sirviente, vivió en fe. Cuando llegó a la cárcel, vivió en fe. Cuando llegó delante de Faraón, vivió en fe. ¿Y dónde se vio esa fe? Durante toda su vida. Ahora, usted lo ve aquí ahora muriendo de 110 años. Entonces, hagamos un poco de aritmética. Si fue vendido a los 17 y estuvo 13 años en la cárcel, ¿cuándo tenía cuando salió de la cárcel? 30. Entonces, aritmética simple, ¿verdad que sí? La Biblia dice que cuando murió tenía 110 años. 110 menos 30, 80 años. ¿Sabe cuántos años estuvo el muchachito aquel ahora ocupando el puesto de vicefaraón? 80 años. No fueron 4 ni 5.
durante 80 años. Solo alguien superó a José en el mando en Egipto. Solo Faraón lo superó en mando. Él era el segundo en mando durante 80 largos años. Y a los 110 años murió. Pero mientras moría dijo, la fe mía de una tierra prometida es tan real como el primer día. Y teniendo 110 años dijo, no dejen mis restos aquí. Cojan mis restos y llévenlos. Cuando ustedes vayan camino a la tierra prometida, llévense mis huesos. ¿Eso fue lo que dijo? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué dice Hebreos? Por la fe, José dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Sabe qué es lo que estaba poniendo en su boca? Cuando habló y dijo, llévense mis restos de aquí hasta la tierra prometida, estaba diciendo, vamos para la tierra prometida. Y yo quiero estar allí. Aunque sean mis restos, yo quiero estar allí. Pero su papá, cuando moría, Jacob, no pidió eso. Su papá, mientras moría, dijo, sepúltenme en la cueva de Macpela. Era la cueva donde había sido enterrado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. Es el panteón de mi familia, nuestro panteón. Sepúltenme allí. Pero José dijo, no, yo quiero que guarden mi osamenta. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Posiblemente un siglo. Dice el pasaje de Génesis que fue puesto en un ataúd. Y si los egipcios eran artífices en el arte, valga la redundancia, del embalsamamiento, que sabemos que lo eran, su cuerpo fue embalsamado. Metódicamente embalsamado. Y sus restos estaban allí siendo preservados. Y un buen día, años después, sus restos estaban siendo llevados camino a la tierra prometida. Y dice el pasaje que los restos de José fueron enterrados en la tierra que Dios prometió. Porque hubo un hombre que mientras agonizaba dijo, no me dejen aquí. Vamos para la tierra prometida. No es que si vamos. No es que si vamos a llegar, es que vamos a llegar. Salmista David, Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y dice el último verso, yo desfallecería si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque la voy a ver. Yo voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No es que si la voy a ver. No es que está en veremos si la veré. Es que la voy a ver. Es que Dios lo va a hacer. No es que si Dios va a obrar en esa circunstancia que usted tiene, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Yo no sé, pero Dios lo va a hacer. Entonces, es cuando yo tengo que mantenerme hablando como habla Dios, aunque esté afligido en gran manera, aunque sea el momento de mi agonía, confesando, hablando lo que ha dicho Dios y no otra cosa. Porque no importa cuál sea la aflicción, la limitación, la ocasión por la que estemos atravesando, Él nunca está ausente. Lo digo otra vez, Él nunca está ausente. Nunca lo ha estado, nunca lo estará. Por eso, por nuestra boca, tienen que ser pronunciadas palabras de fe y de confianza. José creyó
la promesa de una tierra prometida, y conforme a esa promesa estaba haciendo preparativos, los preparativos para su entierro final. Hizo los preparativos conforme a esa promesa de Dios. ¿Por qué prepararnos para otra cosa? Cuando nos preparamos para otra cosa, estamos diciendo que nuestra fe no está allí. Es como cuando alguien se casa y trae bajo su manga la tarjeta de presentación del abogado de divorcio. Alguien emprende un negocio y trae bajo la misma manga la otra tarjeta del abogado de quiebra. Y la sabiduría convencional dice, bueno, no, eso es sabiduría. Eso es porque se está preparándose ¿para qué? Para fracasar. ¿Preparándonos para qué? Para un fracaso. Quien va al matrimonio considerando el fracaso, está diciendo, esa es una de mis opciones. El fracaso es una de mis opciones. Pastor, pero es que hay momentos en que alguien del Señor consagrado ha tenido que llegar a esa decisión, porque ya eso es otra cosa. Pero no fue allí con esa opción en mente. Nadie se casa para divorciarse. Nadie emprende un negocio y dentro de sus medidas está considerando la quiebra. Porque ya fue confesando, diciendo, es muy posible que yo llegue a fracasar. Es muy posible que yo llegue a divorciarme. Creí, por lo cual hablé, y me preparo, y lo que hago es conforme a la fe que he declarado. Fue lo que hizo José. Hizo preparativos para su entierro, pero no en Egipto, en la tierra prometida. Creí, por lo cual hablé. Yo no sé cómo se llama el terreno donde está parado ahora mismo, por qué está atravesando. Yo quiero decirle que sí, Dios le es propicio. Yo quiero decirle que Dios le es propicio. Y que para usted no hay un escrito de fracaso. Cuidado cómo se habla. Cuidado cómo se habla a sí mismo. ¿Usted pronuncia palabras a sí mismo? Mefiboset era hijo de un rey, descendiente del rey Saúl. Cuando era un niño, su nodriza lo dejó caer. Quedó imposibilitado de sus pies de ambos. Y cuando David llegó a ser rey, le preguntó a sus sirvientes, ¿habrá alguien que haya quedado de la casa de Saúl de quien yo pueda hacer misericordia? Y Saúl era quien lo había perseguido. Ahora está buscando a alguien descendiente de Saúl para bendecirlo. Alguien le dijo, sí, hay alguien, pero es lisiado de los pies, pero es lisiado de sus pies. Era impropio que alguien con esa limitación física se presentara del rey. Pero David dijo, tráiganlo, por favor tráiganlo. Cuando Mefiboset llegó delante del rey, David llegó temblando. ¿Eres tú descendiente de Saúl? Sí. Pero yo soy un perro muerto. Esas fueron sus palabras. ¿Cómo es posible que yo, que soy un perro muerto, esté delante de ti? David no escuchó ninguna de sus palabras. Le dijo, yo quiero que de hoy en adelante
tú comas de la misma mesa mía. Que lo que yo coma sea lo mismo que comas tú también. Y le devolvió las tierras de su antepasado. La vida de aquel hombre cambió de un momento a otro. Oiga, Dios tiene de repente, ¿sabe? Dios tiene de repente. Me gusta eso. Dios tiene de repente. Y de repente, la vida de aquel hombre que decía que era como un perro muerto, esas eran sus palabras. Así se veía y así hablaba de sí mismo. Cuidado cómo habla de usted. Cuidado cómo habla de usted. Porque podría estar hablando de usted mismo muy distinto a lo que Dios dice. Entonces, hable de usted como habla Dios. Diga lo que dice Dios, no menos. No más, no menos. Él no era un perro muerto. Descendiente de un rey. Descendiente de rey. ¿Cómo se llama eso? Autoestima. Su autoestima estaba por el suelo. Aquel día todo cambió. El rey lo mandó a llamar. Yo quiero decirte, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Cuidado cómo hablas de ti. No pongas en tu boca palabras. Cuando estás afligido, no pongas en tu boca palabras sobre ti mismo que Dios nunca ha dicho. Lo que Dios ha dicho de ti es bien. Sus planes son de continuo el bien. Sus planes son de continuo tu bendición. Sus planes son de continuo tu crecimiento. ¿Que vas a pasar por aflicciones? Sí. Pero cuando estés allí, habla en fe. Amén. Habla como ha hablado Él. Pon en tu boca palabras como las que ha dicho Él. No te dejaré ni te desampararé. Te mostraré y derramaré sobre ti mi misericordia. Y haré de ti, haré que aún tu descendencia sea bendita. Aunque aquellos que vienen detrás de ti sean benditos. Eso dice el Señor. Usted dice amén, hermano. Amén. Usted dice amén esta palabra. Amén. Entonces, cuando hable, hable conforme a Dios. Estemos puestos de pie. Señor amado, Señor, queremos pronunciarnos delante de ti, creyendo, Dios, que tú quieres nuestro bien, creyendo que tú quieres bendición sobre nuestra vida hasta que sobreabunde, creyendo que estamos puestos para bendición, creyendo, Señor, que tu voluntad para con nosotros es de continuo el bien. Lo creemos, lo confesamos y así hablaremos y así nos conduciremos, así andaremos en la tierra de los vivientes, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado, gracias. Dice gracias. 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 Señor amado, gracias. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Tu propósito, tu gran propósito.
presento a cada uno que así ora en este momento. Señor, en esta hora, añade en su vida. Abunda. Señor, sé solventado, Dios mío, para que sea de bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice gracias. Fuerte, fuerte la palabra del Señor. Amén.